¿Qué onda, morros? Gusto poder verlos. Bueno, gusto poder saludarlos, porque no los puedo ver desgraciadamente. En esta segunda semana de clases de Historia Universal Contemporánea, en donde ya les había dicho que es como una especie de Rosa de Guadalupe, que vamos a ver un capítulo nuevo cada semana. El día de hoy vamos a ver la historia de Costa Rica, cómo se convierte en un protectorado de los Estados Unidos de América. Pero esta clase es diferente porque no va a ser un recuento histórico, se los advierto desde ahorita, sino que más bien es un repaso de conceptos de, de ciencia política, de relaciones internacionales, de derecho internacional, para poder entender, ¿no?, algunas relaciones que hay entre los países hasta nuestros días, ¿no? El protectorado con Estados Unidos hasta la fecha sigue, ya tiene más o menos como 100 años, pero repito, no es como un recuento histórico, sino más bien es un repaso de conceptos. Aprovecho también para decirles que la actividad de la semana será un pequeño examen, 5 preguntas, ya saben que conmigo no hay tanto pierde, y bueno, vamos a iniciar, pues. Tenemos que repasar dos conceptos que son básicos, dos conceptos que son eh, necesarios para poder entender la diferencia entre lo que es una colonia y un protectorado. Porque vamos a ver al final cómo se podría decir que hasta son lo mismo, pero no lo es. Empezamos con el tema de la colonia. La colonia que, bueno, es un territorio, se le conoce a colonia a un territorio sujeto a la administración y gobierno de otro país, pero que el otro país invadió y sometió a los habitantes por la fuerza. Eh, el ejemplo pues es básicamente la colonia de la Nueva España, donde llegan los españoles, invaden, someten a los habitantes del territorio de Mesoamérica, de Aridoamérica, a la fuerza, y es como empiezan a implementar este concepto de colonia, ¿no? Los territorios coloniales, otra de las características que tienen es que carecen de autonomía y de autodeterminación. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen la posibilidad sus habitantes de tomar las decisiones de lo que va a pasar en su territorio, sino que todo viene de un sistema legal, de un sistema moral, de un sistema religioso impuesto desde la metrópoli. Entendamos a la metrópoli como ese país imperialista, ese país que los domina, ¿no? En este caso, la metrópoli, siguiendo el ejemplo de la Nueva España, sería precisamente el Imperio Español, ¿no? La metrópoli sería España y la Nueva España, pues obviamente carecía de autonomía y autodeterminación. Es un sistema político, nos dicen otros autores, de dominación política, de dominación militar, donde se ejerce un control fuerte, un control formal y directo sobre el otro territorio. Implica una dominación en la población, tanto en cuestiones económicas, en cuestiones laborales, en cuestiones religiosas, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan en esta diapositiva, pues es básicamente el explicarlo con otras palabras, ¿no? Cómo el país colonizador somete a la fuerza y domina a las colonias. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se somete o cómo se transforma, mejor dicho, cómo se transforma la vida de las personas. Recordemos nuestras clases de Historia de México 1, donde veíamos que, bueno, había unas grandes construcciones, había unas grandes ciudades en Teotihuacán, Monte Albán, con Chichen Itzá. Recordemos cómo era la religión, que era una religión politeísta, la que tenían los indígenas en aquella época. Se hablaban diferentes lenguas, entre ellas el náhuatl, etcétera. Y que llegan los españoles y transforman todo.
transforman el sistema político, donde ya es lo que diga España, se va a hacer y punto. Empiezan unas nuevas instituciones como eran los ayuntamientos, el cabildo, el Consejo de Indias, los tribunales. Cambian toda la cuestión cultural, cambian la lengua, la religión y sobre todo administra y explota los recursos económicos. Por eso les puse estas imágenes donde vemos, por ejemplo, en esta de arriba, pues, la dominación de los españoles contra los indígenas, incluso hasta en la forma de vestir, las grandes construcciones, cómo se explotaba a los indígenas, cómo se evangelizaba también a los indígenas, ¿no? Entonces, la colonia es un asunto muy cruel, realmente, porque se cambia totalmente la forma de vida de las personas del nuevo territorio. Y es una de esas consecuencias, ¿no? Las consecuencias del colonialismo que son muy terribles, porque hay una destrucción total del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, hay una explotación indiscriminada de los recursos, hay injusticias, hay guerras, hay masacres, hay desigualdad social y económica. Recordemos, por ejemplo, en el centro histórico de la Ciudad de México, que era Tenochtitlán, y deciden quitar todas las construcciones, todos los templos que había, incluso con las mismas piedras de las construcciones de aquella época, de las construcciones prehispánicas. Se decide realizar los grandes templos, los grandes palacios para los españoles. O sea, se termina por completo, se destruye por completo el patrimonio cultural, la identidad del pueblo, y eso es triste, ¿no? Pero en cambio, para las potencias colonizadoras, como en este caso estamos hablando de España, pues las consecuencias son muy buenas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay riquezas, hay mayores recursos, mayor dominio político, mayor dominio militar, cultural, y sobre todo le da un gran poder, le da un gran poder a las potencias colonizadoras. De tal forma que, si se fijan, pues es como una moneda donde hay dos caras, y la cara más triste pues está del lado de la colonia, porque se destruye todo, se transforma todo su entorno, y al final del día las potencias son las que se quedan con el poder y con el dominio político, militar y cultural. Ahora veremos lo que es un protectorado. Un protectorado es una figura jurídica, es una figura del derecho internacional, donde nos habla que es una especie de administración temporal de un territorio y se hace a través de un tratado entre uno o varios estados protectores y entre un estado pequeño, ¿no? En pocas palabras, aquí lo vamos a ver con el compa Kempis, el estado más fuerte, el estado grandote, el estado protector, va a cuidar, va a proteger al estado pequeñito, al estado débil, ¿sí? Eso es un protectorado, es una forma de gobierno, o es una forma de gobierno que es protegido principalmente en el aspecto de la justicia, en el aspecto militar, ¿sí? Se firma un tratado entre los dos países, entre el país poderoso y el país chiquito. El país poderoso le va a dar protección al chiquito por cuestiones militares, cuestión de policía, cuestión económica, y a cambio el país pequeño, el país débil, va a aceptar algunas obligaciones específicas. O sea que la protección no es gratis, en pocas palabras. Vamos, el protectorado respeta al gobierno vamos a ponerlo ya como ejemplo el de Costa Rica. Estados Unidos es el estado protector, es el estado fuerte. Y Estados Unidos respeta la autonomía de Costa Rica, ¿sí? Respeta su forma de gobierno, la forma en cómo se administra, respeta sus costumbres, respeta su religión, respeta a la gente. O sea, si tú quieres andar por la calle descalzo, está bien, anda descalzo. Si tienes 2 o 3 religiones, no hay problema, yo te lo respeto, no hay ningún problema. Por ese lado está muy bien el protectorado. Pero por el otro es un problema, porque el estado pequeñito que es Costa Rica
se podría decir que tiene obligaciones, ¿no? O sea, pues tú me vas a ayudar, pero pues yo te voy a dejar pues lo que tú me pidas, ¿no? Te voy a dar chance de que hagas lo que tú quieras en mi país. De tal forma que para algunos el protectorado es considerado un instrumento al servicio de los intereses de las grandes potencias, intereses estratégicos, intereses económicos, intereses militares. ¿Por qué? Porque a cambio de esa protección, los grandes países, las grandes potencias, obtienen grandes beneficios también. Y esto no es nada más, para otros autores lo consideran incluso como un nuevo colonialismo, un nuevo concepto, un nuevo enfoque de colonia, donde también hay explotación y donde también hay un provecho. ¿Qué pasó con Costa Rica? El caso de Costa Rica es muy curioso por cómo inician las relaciones entre Estados Unidos y Costa Rica. Para 1856 existía un mercenario estadounidense de nombre William Walker. Walker lo que hace es dejar el país de Estados Unidos, venía huyendo, era un mercenario, y se traslada a Nicaragua. Nicaragua se aprovecha que había mucha inestabilidad política y lo que hace pues es tomar el poder de Nicaragua. William Walker fue líder, fue presidente de Nicaragua y pues le empieza a echar el ojo a Costa Rica. Empieza a ver que en Costa Rica también hay mucha inestabilidad política, mucha inestabilidad económica, mucha inestabilidad social, y lo que hace es invadir a Costa Rica. Invade a Costa Rica y Estados Unidos misteriosamente se entera y lo que hace es mandarle ayuda a Costa Rica para defenderlo de William Walker. De tal forma de que Costa Rica, con su ejército de personas descalzas, con su ejército que estaba armado con palos y con piedras, se une al ejército estadounidense que ya tenía armamento y demás, y vencen a este invasor estadounidense de apellido Walker. De tal forma que ahí es donde inician las relaciones entre Costa Rica y Estados Unidos. Parece hasta como sospechoso, ¿no? Como un estadounidense va a Nicaragua, se aprovecha la situación y quiere invadir Costa Rica y los norteamericanos llegan como los salvadores. Parece algo sospechoso. Entonces, dijimos que en ese año de 1856 Estados Unidos les tira el paro, les ayuda a vencer a Walker. Y a partir de ahí Estados Unidos se empieza a fijar en todo lo que tiene Costa Rica, especialmente en dos cosas: recursos naturales y la ubicación geográfica. Los recursos naturales de Costa Rica son muy grandes, especialmente cuentan con una gran cantidad de agua dulce, agua que puede ser utilizada dentro de la industria, y sobre todo está ubicado, su ubicación geográfica pues está padrísima porque tiene vista hacia el Océano Pacífico y hacia el Océano Atlántico, y entre océano y océano es muy poca la distancia que hay por tierra. Entonces ahí Estados Unidos empieza a ver que Costa Rica tiene unas grandes cosas que darnos, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Estados Unidos se le empieza a meter a Costa Rica, yo te mando ayuda, no te preocupes. Y hasta la fecha hay tres grandes beneficios que podríamos rescatar de este protectorado. El primero es que Costa Rica cada año recibe alrededor de 100 millones de dólares por parte de Estados Unidos. Este dinero se utiliza para el desarrollo y progreso de las comunidades costarricenses. Es un dinero que se lo manda el gobierno de Estados Unidos, es así como una cooperacha, carnal. Ahí te van 100 millones de dólares para que te alivianes. Otro aspecto que tienen de cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos es el patrullaje. Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo que no tienen ejército y que su policía tiene una escuela, por así decirlo, tiene preparación
americana. Incluso muchos de los policías o de los mandos policíacos son norteamericanos. Este es el otro apoyo que tiene Costa Rica a Estados Unidos, la cuestión militar y la cuestión policial. Estados Unidos les ayuda en cuanto al combate a la delincuencia, en cuanto al combate al narcotráfico, y esto propicia que, bueno, Costa Rica no tenga un ejército propio, que el ejército que tiene en Costa Rica pues es de estadounidenses. Entonces estos son los dos grandes beneficios que tiene Costa Rica, ¿no? Los 100 millones de dólares que le mandan de cooperación cada año y la ayuda militar y policial que tiene por parte de Estados Unidos. Pero ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que hay que pagar por esto? Que le da chance a Estados Unidos de que explote sus recursos naturales, sin decir pío, que le da chance de utilizar sus puertos marítimos, que le da chance de colocar sus bases militares, como ya lo habíamos visto en el tema pasado con Cuba, y sobre todo que le da chance de que lleguen empresas poderosas norteamericanas a Costa Rica y cuenten con todas las facilidades para su operación, como pueden ser menores impuestos, como pueden ser recursos naturales y como puede ser la mano de obra barata. Todo este es el pago que recibe pues Estados Unidos por los favores que les hace a Costa Rica. Si se fijan, es prácticamente como una colonia moderna, es algo pues hasta triste de cómo un país fuerte, un país que tiene la oportunidad de ayudar a otro, se viste como un samaritano, buena onda, y en realidad pues es que no, porque les cobra ese favor explotando los recursos naturales, usando sus puertos marítimos, su colocación de bases militares y sobre todo la llegada de empresas poderosas eh, donde no van a pagar impuestos, donde van a tener la oportunidad de explotar como quieran los recursos naturales y donde le van a pagar lo que quieran a la gente de Costa Rica. Vean este tema como un tema que les ayude en su vida, o sea que siempre va a haber, desgraciadamente así es la vida, siempre va a haber alguien que se va a aprovechar de ustedes, pero que también está en ustedes evitar ese aprovechamiento de las otras personas. Es un tema muy cortito, si se fijaron, hasta aquí ya terminó. Nos vemos la siguiente clase. Espero mandarles un... No, más bien les voy a mandar la prueba más al ratito. Bueno, mañana que es martes. Y pues nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense mucho, chavos. Nos vemos.